Buenos días. Buenos días, profe. Bonjour, buongiorno. ¿En qué otro idioma? Buen día. Guten Morgen. ¿Listo? Vamos a mirar una ayuda para hacer integrales. Se llama integración de funciones racionales. Una función racional es más que un cociente de polinomio. P de x sobre Q de x, donde P de x es un polinomio, una función polinomio de grado m, y Q de x en el denominador también es un polinomio de grado n, cociente de polinomio. Eso es una función racional. Si n es mayor que m, el grado del polinomio, el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador, la fracción o la función f de x igual a p de x sobre q de y se llama función racional propia. Recuerde que m juega, n está en los enteros positivos unión 0. Esto también en los enteros positivos unión 0. El grado del polinomio, el valor de m y n, pues es un entero positivo. Y recordemos que un polinomio en general pues tiene esta forma, un polinomio de grado n. Un coeficiente a sub de n por x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1 más, etcétera, etcétera, más a por x a la 1, a 1 por x a la 1 más a sub 0. Es un polinomio. Observen que la variable x está elevada a potencias enteras, positivos o 0. Aquí voy a pensar que esto es a por x a la 0. Bueno, normalmente no se escribe. Esto es una función polinómica. Esto es una función polinómica. Entonces tenemos dos clases de funciones polinómicas. Una donde el grado del denominador supera al del numerador, que es propia, y si m es mayor o igual que n, entonces p de x sobre q de x, f de x, si el grado del numerador es mayor o igual al del denominador, se llama función racional impropia. Cuando se tiene una función racional impropia hay que dividir. En ese caso,
Usted divide P de X sobre Q de X, obtendrá un resultado aquí H de X, es un polinomio, por aquí obtendrá un residuo, de manera que P de X sobre Q de X lo va a descomponer y la función es racional impropia, el grado m es mayor o igual que n, esto lo va a descomponer en h de x, que es un polinomio, más r de x sobre q de x. Esta función es racional impropia, esta es una función polinómica y esta es una función racional propia. Entonces se reduce a un polinomio más una función racional propia. Lo que vamos a hacer aquí, se va a trabajar siempre con funciones racionales propias, de manera que usted tiene una función racional impropia, debe dividir y descomponerla en un polinomio y una función racional propia. Un ejemplo de algo de ese estilo. La función x2 más 3x sobre x2 menos 2x menos 3 es una función racional impropia, porque el grado del numerador m vale 2 y n vale 2, es el mismo grado. Para que sea propia, el grado del denominador debe superar el grado del numerador. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Qué hacer allí? Dividir x2 más 3x, lo dividimos sobre x2 menos 2x menos 3. Eso nos va a dar x, x2, nos va x2, x3 más 3x, es lo que tenemos para que eso nos dé esa forma, x3, aquí, x3 más 3x, x3, aquí. Le multiplico por x acá, x por x2 a x3, 0, menos 2x2, que pasa como más 2x2, más 2x2, y menos 3x, que pasa como más 3x más 6x. Seguimos dividiendo, ¿no? 2 por x2 Pues, pasa a o sea, restar ahí 2. se refiere es que el grado del numerador sea mayor que el denominador. El grado del numerador, en este caso, es mayor. En este caso que yo cambié allá. Bueno, m es mayor que n, que n. El grado del numerador es mayor o igual. Si es mayor o igual, hay que dividir. Aquí tenía el ejemplo con mayor, con x3, me había puesto x2, que también se podía hacer. Entonces, tenemos 2 por x2, 2x2 restado 2x2 da 0. 2 menos 4 restado da más 4, 6 y 4, 10, x, y pare de contar. Y 2 por 3, 6, menos 6, ¿qué pasa como más 6? Y ya no podemos seguir dividiendo, ¿no? Nos van a dar fraccionarios, nos van a dar exponente fraccionario, estamos dividiendo con enteros. Lo que va a generar son polinomios y funciones racionales. De manera que x3 más 3x sobre x2 menos 2x menos 3 es igual al polinomio x más 2 más el residuo 10x más 6 dividido sobre x2 menos 2x menos 3. Ya tenemos función racional impropia, grado 3 y grado 2, polinomio, un polinomio y una función racional propia. Porque el grado del denominador es 2, el grado del numerador es 1. Es mayor el grado del denominador. Entonces, siempre que ocurra esto, hay que dividir para tener un polinomio y una función racional propia. Lo que vamos a presentar y se va a utilizar para integrar funciones racionales propias. Es lo que vamos a hacer. Nosotros ya hemos integrado algunas funciones racionales propias. Por ejemplo, usted integró. ¿Puede dejar el anterior pantalla un momento? ¿Cómo dice? Puede poner el anterior diapositiva. Esta era una función racional impropia. No mira el grado del denominador 2, el denominador supera o es igual, el del numerador al del denominador es impropia. Si el grado del denominador supera el numerador, es propia. Eso es todo. Hace la división y obtiene un polinomio, un residuo, una fracción, es una función racional propia. Descompone en un polinomio y una función racional propia cuando eso ocurre. Entonces, lo dejo más tiempo ahí. Fíjense que las definiciones que hemos dado, si m es mayor que n, función racional impropia. Si m, función racional impropia. Y la función racional propia se da cuando
m es mayor que n. Si m es mayor o igual que n, función racional impropia. ¿Y qué vamos a llamar función racional propia? Si el grado del polinomio del numerador, la fracción, dice, si n es mayor que m, eso es lo que nos importa. Si el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, del numerador, la fracción se denomina función propia. Pero si ocurre lo contrario, pues se denomina impropia, que es lo que hemos dicho acá, impropia. Y en ese caso, pues aquí tenemos una función impropia y una propia. Y vamos a trabajar sobre funciones racionales propias. Digo que nosotros ya hemos integrado funciones como esto. Bueno, así, A2 más X2, esa es una función racional. El polinomio del numerador es el polinomio constante 1. Recuerden que las constantes son funciones polinómicas y el... ¿Cómo? A2 más X2. Lo presentan en forma... Iba a escribir 1 más X2, que lo presente en forma más general. A2 más X2. Y nosotros hemos dicho que esto es 1 sobre A, arco tangente de X sobre A. Este es un problema ya resuelto. Y hemos integrado una función racional. También hemos integrado algo como esto. De X sobre X menos 2. Eso es logaritmo valor absoluto de X menos 2 más C. También hemos integrado algo como X2 más 2X más 4, 2X más 2 de X. Eso es logaritmo de X2 más 2X más 4, a la constante C. Hemos integrado también funciones de este estilo, 1 sobre X2 más 1 por 2X. Vale, eso es logaritmo, ¿no? Eso es logaritmo. Pero también hemos integrado de X sobre X menos 1 a la 3. Y eso es a la menos 3. ¿No? X menos 1 a la menos 4 sobre menos 4. Esto más la constante C. La derivada de eso da pues menos 4 sobre menos 4 da 1 por X menos 1 a la menos 3. Lo que tenemos acá. X menos 1 a la 3 en el denominador. Digo que algunas funciones racionales nosotros ya las hemos integrado. Tenemos como lo que es más, integrales que vamos a necesitar de esta forma. Integrales de, bueno, ahora lo mencionaré, las integrales básicas que vamos a necesitar. Entonces, si usted tuviera que integrar esta función 3 sobre X menos 2 más 5 sobre X más 3, dicen integre eso. Usted no tiene ningún problema en integrar 3 sobre X menos 2 más 5 de X. Si lo quiere presentar así, aunque lo puede hacer directamente. 3 logaritmo valor absoluto de X menos 2 más 5 logaritmo valor absoluto de X más 3 más 6. Terminó. Usted terminó. La integral que usted ya sabe hacer. Pero si 3 sobre X menos 2 más 5 sobre X más 3, alguien le dirá por hacer operaciones y escribe 3X más 9 más 5X menos 10 sobre X menos 2 por X más 3 igual a 8X menos 1 sobre X2 menos 2X más 3X más X y menos 6. Si alguien le hubiera dicho, oiga, integre 8X menos 1 sobre X2 más X menos 6 de X, yo diría, oiga, yo no sé qué hacer con eso. ¿Qué hago con eso? Pues si yo tuviera alguna manera de regresar acá, tendría resuelto el problema, ¿no? Por eso, el método que se va a presentar se llama de fracciones simples o de descomponer una fracción de este estilo, que es propia, tiene que el grado del denominador es 2, el numerador es 1, descomponerla en una suma de fracciones más sencillas que nosotros podemos integrar. Y lo complejo no lo podemos integrar, pero si lo descomponemos en cosas más sencillas que nosotros podemos integrar, pues podemos resolver nuestro problema. Entonces, el aspecto algebraico de descomponer esto en esto es lo que vamos a mirar, es lo que vamos a examinar aquí, el aspecto algebraico. Entonces, vamos a tener un problema de integración de X sobre Q de X, función racional propia. Entonces, el polinomio del denominador Q de X igual a 0, vamos a hacer eso es una ecuación,
Voy a poner aquí un asterisco. Q de X está ajustado, para lo que voy a escribir, ajustado de tal manera que el coeficiente del término de mayor grado es 1. Es 1. De pronto, si usted tiene algo como este estilo, 4x menos 3 sobre 2, x2 más 4x más 3 más 6, usted puede presentar esto como 4x menos 3 sobre 2 que multiplica a x2 más 2x más 3. ¿Verdad? Que esto es un medio, y va a ser esta integral, esto es un medio de la integral de 4x menos 3 sobre x2 más 2x más 3, que es una función racional propia. El coeficiente del polinomio q de x se ha ajustado, el coeficiente del término de mayor grado se ha ajustado a 1, eso siempre se puede hacer. Por eso digo aquí que lo hemos ajustado a 1. Hemos factorizado una constante que sale de la integral y nos interesa cuando el coeficiente del mayor, el término de mayor grado está ajustado en 1. Entonces, esto puede tener solo raíces reales o algunas raíces complejas. Si tiene solo raíces reales, las raíces reales pueden ser todas diferentes, todas, o simplemente diferentes, o algunas repetidas, repetidas. En ese caso, la factorización de q de x arriba, si son distintas, pues queda x menos alfa 1 por x menos alfa 2, x menos alfa y x menos alfa n, que el grado es n. Aquí nos quedará algunos factores lineales como los anteriores, un factor lineal, un segundo factor lineal, un tercer factor lineal, los que sean, y x menos alfa sub p repetido cabeza a la k y otros factores lineales. Entonces, sí, va a quedar en esa forma. Algunas raíces complejas. Nosotros no vamos a trabajar con números complejos. La factorización de q de x, en vez de raíces complejas, vamos a tener en la factorización, en la, en la factorización de q de x, aparecen factores cuadráticos irreducibles. Ya digo que es eso, irreducible. Y voy a escribir aquí que es un factor cuadrático irreducible. Factor cuadrático irreducible quiere decir que ya no se puede factorizar más en los reales. Cuadrático irreducible. Para nosotros va a tener esta forma, x2 más bx más c, porque el coeficiente del término mayor grado se ajustó en 1, tiene esta forma, pero con la condición de que b2 menos 4c es menor que 0. Esto se llama factor cuadrático irreducible si cumple esto. Si b2 menos 4c es menor que 0, x2 más bx más c es un factor cuadrático irreducible. ¿Qué quiere decir eso? No factorizable en los reales, en R. O sea que no tiene que ver con una sola pieza. Entonces tenemos que cuando busquemos las soluciones para q de x igual a 0, en la factorización de q de x igual a 0 aparecen factores cuadráticos irreducibles. Algunos factores cuadráticos irreducibles. Y aquí podemos tener algunos
algunos factores cuadráticos irreducibles distintos, o podemos tener algunos factores cuadráticos irreducibles repetidos. Entonces tendremos raíces reales, ¿no? Factores lineales de los anteriores, de pronto x menos alfa 1, x menos alfa 2, de pronto por aquí aparece un factor cuadrático irreducible, x2 más bx más c, por otro factor cuadrático irreducible, x2 más b1x más c1, y por factores lineales de los anteriores. Aquí se debe cumplir que b2 menos 4c es menor que 0, b1 al cuadrado menos 4c 1 es menor que 0 y b2 menos 4c es menor que 0. Este es un factor cuadrático, este es otro factor, pero distintos, son diferentes. Aquí podíamos tener factores lineales y de pronto nos aparece un factor cuadrático x2 más bx más c con b2 menos 4c menor que 0, que es un factor cuadrático, ¿no? Repetido cada veces, y el resto de factores lineales, por ejemplo. No pueden aparecer esas situaciones. En la primera situación solamente hay raíces reales, ¿no? Que las raíces reales, pues la factorización del polinomio del denominador, donde el coeficiente del término en mayor grado se ajusta en 1, pues va a aparecer factores de la forma x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa sub i, donde alfa 1, alfa 2 son todos distintos, ¿no? Alfa 1 es diferente de alfa 2, diferente de alfa 3, diferente, todos son distintos, ¿no? Esos factores son distintos. O puede haber alguno de ellos que es repetido, x menos alfa sub p está repetido cada vez. Y cuando aparecen raíces complejas, en vez de raíces complejas vamos a tener factores cuadráticos irreducibles. Entonces podemos tener en la factorización de q de x varios factores cuadráticos irreducibles distintos, puede ser uno solo o dos o tres distintos, los demás factores lineales, o podemos tener alguno de los factores cuadráticos irreducibles está repetido. Recuerde que lo que hace que un factor sea cuadrático irreducible es esto. No solamente alguien dice que tiene x2 más 2x más 1. Dice que ese es un factor cuadrático. Mamola, hay que verificar. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1. Esto da 0, esto no da menor que 0. Este no es factor cuadrático irreducible, porque esto se puede factorizar. Esto es x más 1 al cuadrado. Este es x más 1 al cuadrado. Pero si usted tiene el factor x2 más x más 1, es simplemente 1 al cuadrado, que es el coeficiente de x, menos 4 por el término independiente de 1, eso es menor que 0. ¿Verdad? Que este sí es un factor cuadrático irreducible. Esto no se puede escribir como un producto de dos factores lineales, ¿no? Hay que mirarlo como un todo. No se puede factorizar más en lo real. Eso es un todo en lo real. Eso es un todo en lo real. Bueno, vamos a empezar hoy a mirar el problema de esto que tenemos acá, estas integrales, donde las raíces son reales distintas, q de x tiene raíces reales distintas, entonces tenemos la p de x sobre q de x, si son reales y distintas, pues esto quedará factorizado como p de x sobre x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa sub n, quedará factorizado así, donde alfa 1 distinto de alfa 2 distinto, alfa y diferentes, todas diferentes. Esas son diferentes. Bueno, cuando tiene un problema de este estilo, esto se puede descomponer, el álgebra dice que esto se puede descomponer en una constante sobre x menos alfa 1 más una segunda constante por x menos alfa 2 más una constante décima por x menos alfa sub i más una constante enésima por x menos alfa sub n. Entonces, una vez encontrados los a1, a2, a sub n, pues integrar no tiene ningún problema. Las integrales que van a aparecer aquí, lo que vamos a necesitar son de este estilo. Integral de x a la a de x. Esto era igual a x a la a más 1. Era de la forma x a la a más 1 igual x a la a más 1 sobre a más 1
más una constante, si A diferente de menos 1. Y si A vale menos 1, logaritmo valor absoluto de X más una constante C, si A vale menos 1. Son las dos posibles clases de integrales que tengamos que hacer. Ahora, si lo quiere hacer X menos alfa, pues también puede ser la forma de X menos alfa. Estas son las integrales que ya sabemos hacer. Este tipo de integral ya la vamos a hacer, por eso la voy a borrar acá. Este tipo de integral nosotros ya lo sabemos hacer. Entonces, cuando se presente esta situación, ¿cómo encontrar A1, A2, A sub n? Hay varias maneras. Voy a presentar una que es bastante útil. Reducimos a común denominador. Este es el común denominador, pero solo escribo los numeradores. P de X igual. Ese denominador será esto sobre el denominador común. Entonces, A1 me tocará multiplicarlo por X menos alfa 2, por X menos alfa 3, hasta X menos alfa n, más A2 por X menos alfa 1, por X menos alfa 3, por X menos alfa n, más puntos suspensivos A sub n por X menos alfa 1 hasta X menos alfa n menos 1. N menos 1. Observen que cada constante la multiplico por los demás factores lineales, no por el que está en su denominador. Por ejemplo, A1 no se multiplica por X menos alfa 1. Una vez hecho eso, ¿cómo encuentro los valores de A1, A2 y A sub n? Le asigno a X los valores donde se cancelan. Alfa 1, luego X igual a alfa 2, X igual a alfa sub i y X igual a alfa sub n. Por ejemplo, para el primero nos quedará el polinomio evaluado en alfa 1 igual a A1 por alfa 1 menos alfa 2. Recuerde que son distintos, de manera que la diferencia no es cero. Alfa 1 menos alfa 3 hasta llegar a alfa 1 menos alfa sub n. Estos factores no son nulos porque todos los alfas son diferentes. Entonces, A1 será el polinomio evaluado en alfa 1 sobre alfa 1 menos alfa 2, alfa 1 menos alfa 3, etcétera, alfa 1 menos alfa sub n. Y eso pues nos dará los valores de A. A1. A2 hago lo mismo. A3 hago lo mismo. A sub n hago exactamente lo mismo. Esto es más largo escribirlo así que mirarlo a través de un ejemplo. A través de un ejemplo. Vamos a escribir la problema que tenemos, la integral de 2x más 5 dividido sobre x2 más 2x menos 3 de x. Primero, esto es una función racional propia porque el grado del numerador es 1, el del denominador es 2. Verifico eso, que es una función racional propia. Lo que me interesa es la fracción. La fracción 2x más 5, voy a borrar la integral, la fracción 2x más 5, la quiero descomponer en fracciones más sencillas. X2 más 2x menos 3. 2x más 5, aquí nos queda x menos 3 por x más 3 por x menos 2 por x menos 1. Exactamente, menos 1 por x menos 1. X2 menos 3 más 3x menos x y menos 3. Esto se puede descomponer. Observen que tenemos el problema anterior donde las raíces de esto es menos 3 y la de esto es 1. Que esto se puede escribir como A sobre x más 3 más b sobre x menos 1. Recuerde que x más 3 por x menos 1 nos da x2 más 3x menos x, que es 2x y menos 3. Y tenemos que calcular A y B. Reducimos a común denominador. Solamente escribo numeradores. Igual a A por x menos 1. Me tocaría multiplicar esto por x menos 1 y dividirlo por x para tener este denominador común. Más B, lo multiplico por x más 3. Para que esto tuviera el denominador común, me tocaría multiplicarlo y dividirlo por x más 3. Y ahora le asigno a x los valores donde se anulan. X igual a menos 3. Entonces, 3 por 2, menos 6, más 5, menos 1. Esto es igual a A, que multiplica a menos 3 menos 1, menos 4. De manera que A es igual a un cuarto. Resuelto A. Le asigno el otro x donde se cancela el otro factor. X igual a 1. 2 más 5, 7. Igual. X vale 1. 1 menos 1, 0. Fuera.
Y 1 más 3, 4. 4b. De manera que b es igual a 7 cuartos. Entonces ya tenemos que a, voy a borrar acá, a vale un cuarto. A igual un cuarto. Y b, voy a borrar, b vale 7 cuartos. La integral de esto es la suma de estas integrales que ya están hechas. Esto es un cuarto, logaritmo valor absoluto de x más 3, más 7 cuartos, logaritmo valor absoluto de x menos 1, más la constante c. Y queda resuelto nuestro problema. Bueno, repito, los factores son lineales distintos. Las raíces, aquí una raíz del polinomio del denominador es menos 3, la otra raíz es 1, son distintas. Entonces, nos descomponemos en fracciones, una constante sobre el primer factor, la constante sobre el segundo factor, y reducimos a común denominador a x, los valores donde se cancelan. Sí, cuénteme. Pues sí, así es. La factor para solamente el denominador y miramos si tiene raíces reales distintas. Si tiene raíces reales distintas, lo podemos fraccionar en esa forma. Una constante sobre el primer factor, más otra constante sobre el segundo factor, etc. Y esos factores lineales, x menos alfa, se denominan factores lineales, son distintos. Y si son distintos, pues aparecen n fracciones, como lo que hemos mostrado por acá anteriormente. Teníamos esto, aparecían n fracciones, la primera, la segunda, la enésima. Y para una fracción, para la primera, pues le asignamos a x el valor de alfa 1 y nos aparece esto. Y de ahí podemos calcular a 1. Lo mismo hacemos para calcular a 2, calcular a 3, lo que hemos hecho acá. Le hemos asignado x igual a menos 3. Este factor se anula en menos 3. Este no. Entonces nos permite calcular a. Luego le asignamos x igual a 1. Con x igual a 1, que es el que se cancela, el que multiplica a, y pues podemos calcular b. Calculado a y b, tenemos resuelta la integral. Calculado a y b, tenemos resuelta la integral. Y en el caso en el que el denominador no se pueda factorizar, ¿y qué? ¿Cómo? Y no entendí en el caso en el que el denominador no se pueda factorizar. Todavía no hemos hablado de eso. Hemos hablado de las situaciones posibles que se van a presentar de forma general. Hemos dicho, mire, el polinomio del denominador solo tiene raíces reales, que pueden ser distintas. Si son distintas, la factorización aparecen factores lineales todos distintos. Si tiene algunas repetidas, aparece un factor lineal repetido. Si tiene algunas raíces complejas, no vamos a trabajar con complejas. La factorización va a contener factores cuadráticos y reducibles. Los factores cuadráticos y reducibles se pueden presentar distintos, uno o más de uno, pero distintos, o se puede presentar alguno de ellos o varios repetidos. Lo mismo que arriba. Aquí eran distintos y aparece algunos repetidos. Aquí distintos, algunos repetidos. Eso no quiere decir que no puedan aparecer otra clase de factores como los factores lineales, ¿no? Por eso hablamos de algunas raíces complejas que nos van a generar algunos factores cuadráticos irreducibles. Puede que solamente tengamos factores cuadráticos irreducibles, pero en el denominador, en la factorización del denominador, pero también podemos tener factores cuadráticos irreducibles y factores lineales. Podemos tener la combinación. Por el momento solamente estamos trabajando problemas donde la factorización del polinomio del denominador solamente me da factores lineales distintos o raíces reales diferentes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido acá? El polinomio del denominador se cancela en el problema que teníamos. El polinomio del denominador se cancela en el punto 1 y en el punto menos 3. Las dos raíces del polinomio del denominador. Vamos a mirar otro ejemplo. Y voy a mostrar otras cosas. Voy a comentar otras cosas. La integral de 2x2 más 5x menos 1 dividido sobre x3 más x2 menos 2x de x. El grado del numerador es 2, el del denominador 3, función racional propia. Entonces, me interesa factorizar el denominador. Voy a escribir 2x2 más 5x menos 1 sobre x3 más x2 menos 2x. Igual.
2x2 más 5x menos 1 sobre x, que multiplica a x2 más x y todo eso menos 2. Y esto es 2x2 más 5x menos 1 sobre x, que multiplica a x más 2 por x menos 1. x2 más 2x menos x queda x y menos 2. Opción que tenemos, las raíces del polinomio del denominador son 0, menos 2 y 1. Son distintas y los factores lineales son distintos. El factor lineal x es lo mismo que x menos 0, ¿no? Véanlo en esa forma, ¿no? Es x menos 0. De manera que esto se puede descomponer, esto se puede, voy a copiarlo aquí abajo que no tengo espacio, voy a copiarlo aquí debajo porque no tengo espacio. Igual, vuelvo a copiarlo acá. La fracción 2x2 más 5x menos 1 sobre x por x más 2 por x menos 1 bar a sobre x menos 0, ¿no? Más b sobre x más 2 más c sobre x menos 1. Reducimos a común denominador 2x2 más 5x menos 1 igual a que me toca multiplicarlo por los factores que están debajo de los otros valores, x más 2 y x menos 1, más b multiplicado por x y por x menos 1, más c multiplicado por x y por x más 2. Y empezamos a asignarle. Hay tres factores lineales que se cancelan respectivamente, en 0, en menos 2 y en 1. Le asignamos el valor de x igual a 0. Si x vale 0, el polinomio del lado izquierdo es menos 1. Y en el lado derecho, 0. Si x vale 0, esto se cancela y esto se cancela y nos queda 2 por menos 1 menos 2a. De manera que a es igual a un medio. Tengo el valor de a. A igual a un medio. Y voy a escribir por aquí. A, voy a borrar esto. Voy a poner el valor del resultado. Un medio. Un medio. Y voy a borrar esto ya porque no tengo espacio. Bueno, va a ser a continuación. Entonces ya le asigné a x el valor de 0. Le voy a asignar a x el valor de menos 2. X igual a menos 2. Entonces tenemos en el lado izquierdo menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 8 menos 10, 5 por menos 2, menos 10, menos 1. Igual, 2 menos 2, 0, se cancela. B, que multiplica a menos 2, y menos 2, menos 1, menos 3. Y C, por 2 y menos 2 se cancela. Y aquí podemos tener el valor de B. Aquí tenemos 8, 10, 2, menos 1, menos 3, igual, menos 3, igual a 6, B, que B es igual a menos 3 sextos, eso es menos un medio. Ya tenemos el valor de B. B menos un medio, voy a escribir por acá. Voy a escribir por acá. B igual, y borro el de abajo. Tengo ya el resultado. Borro el de abajo. Y ponemos menos un medio. Voy a encontrar el valor de C. Para encontrar el valor de C, hacerlo aquí arriba. Para encontrar el valor de C le voy a asignar a X el otro valor. El 1, el menos 2, el otro se cancela en 1. En el lado izquierdo el polinomio dice 2 por 1 al cuadrado es 2. 2 más 5 por 1, 5 menos 1. Una pregunta, ¿por qué puso en la primera x igual a 0? ¿Cómo dice? ¿Por qué puso en el primero x igual a 0? ¿Qué hemos dicho? ¿Si ha escuchado o no ha escuchado? Pero es que, o sea, ahí no se cancela a X, le asignamos a X los valores donde se cancelan los factores lineales que están en el denominador. ¿Cuántos factores lineales hay en el denominador? 3. X, X más 2, X se cancela en 0, X más 2 es menos 2 y X menos 1 se cancela en 1. Le asignamos a X el valor de 0 porque ese polinomio X se anula en 0. Este factor se anula en 0 y evaluamos el polinomio del lado izquierdo y el del lado derecho. Si X vale 0, aquí aparece X, esto se cancela y podemos calcular A. El otro factor se cancela en menos 2 y hemos asignado menos 2. El polinomio del lado izquierdo, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 menos 10 menos 1 igual a A.
A B, A se cancela porque 2 menos 2 fuera. B por 2 por menos 2 y por menos 2 menos 1 menos 3 y C por menos 2 y por menos 2 más 2, 0. Se cancela. Y eso me permitió calcular el valor de B. Y ahora vamos a calcular el valor de C asignándole a X, en donde se cancela este factor, que es en 1. Si X vale 1, el lado izquierdo, ¿cómo queda? 2 por 1 al cuadrado más 5 menos 1. Igual, al lado derecho, 1 menos 1 se cancela. 1 menos 1 se cancela. C, que multiplica a 1. C, que multiplica a 1 y 2 más 1, 3. Aquí tenemos 5 menos 1, 4 más 2, 6 es igual a 3. C, 6, 5, 6, 7 menos 1, 6 es igual a 3 por C. A C hemos asignado el valor de 1 y tenemos el valor de el respectivo valor de C. Tenemos así el respectivo valor de C. C igual a, dijimos que aquí teníamos 5, 6, 7 menos 1, 6 igual a 3, C igual a 6 sobre 3 y esto nos da 3 por 2, 6. Nos da 3 por 2, 6 y ya tenemos el valor de C. C vale 3. C igual a 3. Ya tenemos el valor de C. ¿Qué hemos hecho? Hemos descompuesto 2x2 más 5x menos 1 está quieto. Hemos factorizado el denominador x3 más x2 menos 2x. Hemos factorizado x que multiplica a x2 más x menos 2. Hemos factorizado x2 más x menos 2, que es x más 2 por x menos 1. El desarrollo de eso le da x2 más 2x menos x más x y 2 por menos 1 menos 2. Entonces eso se descompone en tres fracciones. A sobre x, b sobre x más 2 sobre x menos 1. Reducimos a común denominador, nos queda a que multiplica x más 2 por x menos 1 más b que multiplica a x por x menos 1 más c que multiplica a x por x más 2. Le hemos asignado a x el valor de 0 y los factores que multiplican a b y c se cancelan porque aparece multiplicado por x y con x vale 0, pues tenemos 2 por menos 1 menos 2a igual a menos 1, de manera que a es exactamente un medio. Le asignamos a x el valor de menos 2. En el lado izquierdo nos queda menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, menos 10, menos 1. Y es igual, 2 menos 2, 0. Factor que multiplica a es 0. Menos 2 por menos 3, menos 6. Y tenemos entonces 10 menos 8, pues nos queda menos 3, igual a 3 por 2, 6, 6b. De manera que b es menos 3 sextos menos un medio. Procedemos a calcular para x igual a 1, que es donde se cancela otro factor, el otro factor. Si x vale 1, el polinomio al lado izquierdo es 2 por 1 al cuadrado más 5 por 1, más 5 por 1 que es 5, menos 1 igual a que multiplica. A está multiplicado por x menos 1, pero 1 menos 1 es 0. B está multiplicado por x menos 1 y 1 menos 1 es 0. C está multiplicado por 1, 1 y 1 más 2, 3, 3 por C. Eso es 3 por C. 6, de manera que C es 6 sobre 3 es igual a 2 y tenemos el valor de C igual a 2. Borramos acá y podemos escribir C igual a 2. C igual a 2. Una vez hecho eso, nuestro problema está resuelto. Porque las integrales la integral del problema es esto, que es esto de acá. Hemos descompuesto en esto. La integral de nuestro problema es esto. Y eso es igual a esta suma de integrales, un medio de logaritmo natural valor absoluto de x, menos medio logaritmo valor absoluto de x más 2, valor absoluto de logaritmo valor absoluto de x menos 1 más la constante c. El problema de integración no hay. El problema es descomponer la fracción en fracciones más sencillas. Descomponer esa fracción en fracciones más sencillas. Ahora, algunos autores, cuando usted tiene escrito 2x2 más 5x menos 1 sobre x3 más x2 menos 2x, bueno, que lo ha descompuesto como 2x2 más 5x menos 1 sobre x que multiplica a x más 2 por x menos 1, por x menos 1. Y después esto es a sobre x más b. Esto es una forma x más 2 más c, x menos 1.
Lo reducen a común denominador y entonces ellos escriben 2x2 más 5x más 1 igual a por x más 2x más 2 por x menos 1 más b por x menos 1 más c por x más 2. Y así, entonces desarrollan eso. Es que algo muy simpático. 2x2 más 5x más es menos 1, ¿no? Es menos 1. Hago la corrección de esto, es menos 1. Menos 1 más 5x menos 1. 5x menos 1. Igual. Entonces desarrollan esto. A x2 más a que multiplica a 2x menos x a que multiplica a x menos 2 por a más b por x2 menos b por x más c por x2 más 2 c por x. Esto es muy bello y muy bajo. Este polinomio y este polinomio es el mismo. Luego los coeficientes de los términos de igual grado deben ser iguales. Coeficientes de x2, coeficientes de x2. En el lado izquierdo queda 2. A es coeficiente de x2, B es coeficiente de x2 y C es coeficiente de x2. Una hermosa ecuación con 3 incógnitas. Términos independientes, 5. Términos independientes al otro lado. A que multiplica a x más B que multiplica a x menos B más 2C más 2C. Aquí faltó escribir los B por x2 más D por x por 1 más C por x por 2, etc. Y faltó escribir pues, los términos independientes. 1. Aquí faltó escribir pues, menos 2A más 0B más 0C. Y aquí tenemos un sistema lineal, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, algunos personajes, muy curiosos, en vez de hacer lo que nosotros hemos hecho, que nos da inmediatamente el resultado, se ponen a resolver este hermoso sistema lineal de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, por el método de Gauss-Jordan. A veces algunos lo resuelven por determinantes. Eso da asco, tener que resolver eso por determinantes. Da asco. Y llegan a las mismas soluciones. Pero lo interesante es que hemos llegado a las soluciones sin tener que escribir. Mientras usted escribe esto y desarrolla eso, el otro personaje ya le dio la solución al problema. El otro personaje le dio solución al problema. Es que estamos presentando una metodología práctica y concreta, ¿no? Práctica y bastante concreta. Le asignamos, reducimos a común denominador. Los factores lineales en la factorización del denominador son todas distintas. Entonces nos aparecen n fracciones donde esos factores lineales aparecen en el numerador constante. Reducimos a común denominador y simplemente le asignamos a x los valores de 0, el valor de x, bueno, los valores donde se anulan los factores que estaban en el denominador. Para cada factor que se anule, pues encontramos una constante. Una vez hecho eso, el problema está resuelto. El problema está resuelto. Y pues habrá gente que siempre aparece alguien, un personaje curioso, que se pone a escribir esto, que se pone a resolver el sistema. Eso es hermoso. Y a veces ese personaje se embolata cuando resuelve el sistema y dije que no pudo resolver el sistema. Pues, ¿para qué se puso a resolver el sistema así si el sistema lo estamos resolviendo de otra forma y más práctica? Y más práctica y mucho más rápido. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tenemos factores lineales repetidos? Pues vamos a tener factores lineales repetidos, P de X sobre Q de X, va a tener esta forma. P de X sobre factores lineales y de pronto aparece el factor X menos alfa sub P elevado a la K y otros factores lineales. El desarrollo de esto, fracciones, por cada factor lineal aparece una fracción, todo eso más otra fracción, más por este factor de acá aparece A1 por X, A1 por X menos alfa sub P a la 1, más A sub 2
por x menos alfa sub p a la 2 más, etcétera, a sub k por x menos alfa sub p a la k. ¿Sí? Va a aparecer un bloque más el resto de fracciones lineales a las cuales haya lugar. Fracciones, voy a escribirlo aquí más compacto, porque si no tengo espacio, escribirse más compacto acá. P de x sobre Q de x debe ser una función racional propia. Este es P de x sobre factores lineales. Y aquí aparece x menos alfa sub p a la k y otros factores lineales. Esto se desarrolla como una fracción común y corriente como la anterior, otra fracción, etcétera. Cuando llegamos a esta fracción, aparece A1 por x menos alfa sub p a la 1 más A2 por x menos alfa sub p a la 2 más A sub i por x menos alfa sub p a la i más A sub n por x menos alfa A sub k por x menos alfa sub p elevado a la k más las otras fracciones a que haya lugar. Todo este bloque se genera por la presencia de este factor que está repetido a cabeza. Observen que en el numerador aparecen constantes y en el denominador aparece el bloque x menos alfa sub p, el factor lineal a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta que llegamos a la k. Hasta que llegamos a la k. El resto se hace lo mismo, reducir como un denominador y trabajar con numeradores. Trabajar con numeradores. Aquí como va a tener más constantes que factores lineales que se anulen, entonces va a tener que mirar que el polinomio del lado izquierdo y el del derecho es el polinomio, es el mismo, de manera que los factores que pertenecen, los coeficientes de los factores del mismo orden deben ser iguales. Eso le va a ayudar a resolver el problema. A mostrar dos problemas, uno casi trivial y otro un poco más complicado. X sobre x más 1 al cuadrado de una vez factorizado. Entonces, pensemos solo en la fracción. Pensemos solo en la fracción. Voy a borrar la integral. Solo pienso en la fracción. Porque la integral es algo trivial, ¿no? X sobre x más 1 al cuadrado. Aparece un factor cuadrático lineal repetido. Entonces, esto es igual a sobre el primer factor x más 1 a la 1, más b sobre el factor x más 1 al cuadrado. Reducimos a común denominador. X es igual a queda multiplicado por x más 1 más b. Y le asignamos a x, solamente hay un factor que se llama x igual a 1, menos 1. Si x vale menos 1, tenemos que menos 1 es igual a b, ya tenemos el valor de b. Y nos hace falta calcular a. Ya no hay más factores que se cancelan, entonces miramos coeficientes, a es coeficiente de x, coeficientes de x. En el lado izquierdo, el coeficiente de x es 1. En el lado derecho, a es coeficiente de x, no hay más. Que a vale 1. Ya tenemos b. ¿Cómo calculamos b? Asignándole a x el valor de menos 1, que es donde se cancela ese factor lineal, x más 1, se anula el menos 1. Entonces nos quedó 1 menos 1, que vale x, es igual a por menos 1 más 1, 0, más b. B vale menos 1. Como no hay factores que se cancelen, no hay más factores que se cancelen, entonces el polinomio del lado izquierdo y del lado derecho debe ser lo mismo. El coeficiente de x deben ser iguales. El coeficiente de x en el lado izquierdo 1, en el lado derecho a por x, a es coeficiente de x. A por 1 ya eso no es coeficiente y b no es coeficiente de x, de manera que encontramos a. A vale 1 y si a vale 1, pues reemplazamos acá y escribimos a igual a 1 y b igual a menos 1 y b igual a menos 1, b igual a menos 1. E integramos. La integral de esto es la integral de esto más la integral de esto de x. La primera integral es logaritmo valor absoluto de x más 1. La segunda integral es lo mismo que menos la integral de x más 1 a la menos 2, que es x más 1 a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Que le queda más 1 sobre x más 1. La segunda integral, la voy a escribir por acá para recordarles, la integral de menos dx sobre x más 1 al cuadrado
Esto es igual a la integral de menos x más 1 a la menos 2 de x. La derivada de la función interna es 1. De manera que esto es x más 1 a la menos 2 más 1 a la menos 1 sobre menos 1. De manera que con el signo menos que tenía delante acá, le queda más y le queda entonces x más 1 a la menos 1 a la constante c, que es 1 sobre x más 1 a la constante c. Y es lo que hemos escrito acá, lo que hemos escrito en el paso siguiente. Más x más 1, lo hemos escrito por acá, más 1, más la constante c. Hemos terminado. Sí, problema de integración, pues no existe, ¿no? Problema de integración no existe. Usted podría pensar que estamos integrando funciones que usted conoce como integros de x, volver a escribirlo sobre x menos alfa a la n entero positivo. Pues esto tiene dos soluciones, x menos alfa, es otra manera de presentar lo que habíamos presentado anteriormente, x menos alfa a la menos n más 1 sobre menos n más 1, más una constante c, si n es diferente de 1, y logaritmo valor absoluto de x menos alfa, más otra constante c si n vale 1. Estas integrales ya las sabemos hacer, todo lo que estamos usando, integrales que ya conocemos. Y una vez descompuesto la fracción en fracciones más sencillas, el problema de integración pues, resulta inmediato. El problema de integración resulta inmediato. Voy a mostrar otro ejemplo, la integral de x2 más 2x, x2 más 2x más 3, dividido sobre x menos 1, que multiplica a x más 1 al cuadrado. Fíjense que ya se lo han factorizado. Tengo que hacer esa integral. La función es racional propia, siempre verifico eso porque el grado del denominador es 3, función racional propia. Borro la integral porque eso es lo último que voy a hacer. Y esto pues es igual a A sobre la fracción lineal x menos 1. La fracción x más 1 aparece al cuadrado, entonces va a aparecer b sobre x más 1 a la 1 más c sobre x más 1 elevado al cuadrado. ¿Ven que este factor, eso aparece por este factor x más 1 elevado al cuadrado? Reducimos a común denominador x2, 2x, 3, igual a A, que multiplica a x más 1 al cuadrado, más b, que multiplica a x menos 1 por x más 1. Para tener este denominador, me toca multiplicarlo por x más 1 y dividirlo. Para que esto tenga este denominador común, a b me toca multiplicarlo por x menos 1, dividirlo por x menos 1, multiplicarlo por x más 1 y dividirlo por x más 1. Más c, que multiplica a x menos 1. X menos 1. Y tenemos dos factores que se anulan, uno en 1 y otro en menos 1, le asignamos esos valores, x igual a 1. Si x igual a 1, esto se cancela y tenemos 1 más 2 más 3 igual a por 1 más 1, 2 a la 2, que es 4. Por 1 más 1, 2 a la 2, ¿vale? Es así. De donde hay 4, 5, 6 sobre 4. Y eso es 3 medios. Y voy a reemplazarlo aquí de una vez. A, escribo así, igual 3 medios. Ya. X igual a menos 1, el otro factor. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2, más 3, igual. 1 menos 1 se cancela. 1 menos 1 se cancela, C. C que multiplica a menos 1, menos 2. Y tenemos entonces menos 2 más 3, 1 y 1, 2. 2 sobre menos 2 igual a C. 3 y 1, 4, menos 2, 2 sobre menos 2, 1, menos 1. C igual a menos 1. Y lo voy a copiar por acá. Borrar. Voy a copiar C igual a menos 1. Y se acabaron los factores que se anulan. Entonces, ¿qué hago? Me falta encontrar B. Yo sé que B es coeficiente de x2. Entonces voy a trabajar con coeficientes de x2. En el lado izquierdo, coeficiente de x2, 1. En el lado derecho,
Cuando usted desarrolla esto, A es coeficiente X2, pero A, ¿qué vale? 3 medios. Más B, que es coeficiente X2, no hay más. C no es coeficiente X2. A más B, eso es coeficiente X2. Ese es coeficiente de X2. Y entonces nos queda que B es igual a 1, que es 2 medios, menos 3 medios. Y esto nos da menos 1 medio, ¿no? B menos 1 medio. Y tenemos entonces el respectivo valor. 2 medios menos 3 medios por menos 1 medio. Y tenemos el valor de B y lo reemplazo por acá. B menos 1 medio. Ya tenemos. Borro. Igual menos 1 medio. Integramos. La integral de esto, la integral de esto, la integral de esto, la integral de esto, no tiene problema, ¿no? 3 medios, logaritmo, valor absoluto de x menos 1, menos 1 medio, logaritmo, valor absoluto de x más 1, menos, ¿esto qué nos da? Pues eso nos da más 1 sobre x más 1, que es la integral prácticamente que habíamos hecho anteriormente, más c. Y queda resuelto nuestro problema. Queda así resuelto nuestro problema. Todo lo que hay que hacer es ver qué factores tiene el denominador. Son lineales, hay uno repetido. Por cada repetido aparecen dos factores, una constante en el numerador y el factor que está repetido elevado a la primera potencia, a la segunda potencia, hasta que alcancemos el grado de repetición. 2, 1 y 2. Si hubiera 3, pues aparecería a la 1, luego a la 2, luego a la 3. Tendríamos que encontrar 3 constantes. Y eso sí, es la manera de atacar este tipo de problemas. Vuelvo y repito, hay gente que se pone a desarrollar eso para resolver la ecuación y después chillan porque la ecuación no les funciona muy, la ecuación no les funciona muy bien. Ahora les voy a pedir a ustedes que hagan, mirar un par de problemas, no sé si del Pulsel o del SIL, de cualquiera de los dos, hay problemas de ese estilo, ya les digo en qué numeral aparece, creo que es el 7.5 en ambos, 7.5 en ambos. Vuelvo y repito, esta clase de problemas los hacen muy bien las máquinas computacionales, pero uno necesita tener una idea de cómo funciona, porque a veces la máquina computacional no trabaja bien y toca echarle una mano. Usted, siempre que una máquina computacional hace algo, usted debe saber qué es lo que hace la máquina. Si usted no sabe qué es lo que hace la máquina, pues la máquina es la que lo está gobernando a usted, no usted a la máquina. De manera que es horrible que la máquina sea la que lo maneje a usted. La máquina sea la que lo maneje a usted. Ahora digo, el numeral 7.5 en el texto de usted, y creo que es el mismo numeral, ahora le doy el dato. Creo que es el mismo numeral 7.5 en el texto de SIL. Hacen exactamente el mismo tipo de trabajo. Haga esta integral. Digo, hágala usted. Hágala usted. La integral de 5x más 3 sobre x2, eso menos 2x2 menos 3x. Bueno, usted factoriza eso. Grado 2, grado 1, función racional propia. Siempre asegures eso, si no te toca dividir, y si no dividir la falla, ¿no? Entonces, igual, factoriza 5x, el numerador no tiene que factorizarlo, x por x2 menos 2x menos 3, eso le da 5x más 3 sobre x, que multiplica a x más 1 por x menos 3, x más 1 por x menos 3. Verifico, x2 menos 3x más x menos 2x y menos 3. Listo, es la factorización. Bueno, una vez tiene eso, pues descompone. Vuelvo a copiarlo aquí, 5x sobre x más 1 y x menos 3. Tres factores lineales distintos. Eso le da a sobre x más b sobre x más 1 más c sobre x menos 3. Calcule los valores de a, de b y de c. Calcúlelo usted. Hágalo usted mismo. Calcúlelo y me cuenta qué le da. Los valores de a, de b y de c. Calcúlelos. Calcúlelos usted y me cuenta qué le da. Valores de a, de b.
reduzca como un denominador, copie solamente numeradores y me cuenta que le da A, B y C. Que le da A, B y C. 5x, escrito aquí, 5x más 3. ¿No? 3. Me reduzca como un denominador y ya encontraron los valores que le dio A, que le dio B, que le dio C.
Imagino que redujo con un denominador. Escribió solo los numeradores. 5x más 3 igual a A lo multiplico por todos los factores que están en el denominador menos sobre el que está debajo de él. X más 1, listo, se va a apagar. La pila está ya cansándose, ha trabajado mucho. Y A que multiplica a X más 1 por X menos 3, por este factor y este factor, no por el que está en el denominador. B queda multiplicado por X y por X menos 3, ¿sí? Que son los factores que no están en su denominador. Más C por X y por X más 1. Ya hemos reducido a común denominador. Ahora, asígnele a X los valores, no sé, usted ya lo debe haber hecho. X igual a 0 y obtiene un valor. X igual a 3 y obtiene otro valor. Y X igual a menos 1 obtiene otro valor. Entonces, con eso evalúa el polinomio del lado izquierdo, el del lado derecho, y calcula una de las constantes. Y me cuenta que le da cada una de las constantes. Hágalo. Profe, me dio A igual a menos 1, B igual a menos 1 medio, C A igual igual a a 1, 3, B igual a menos, menos 1 medio y C C igual a igual, 3 medios. igual a 3 medios. El, ¿Cómo profe, obtuvo? A es menos 1. A igual a menos 1. Dice, A Sí. igual a menos 1. ¿Cómo obtuvo eso? Pues cuando X vale 0, entonces obtiene en el lado izquierdo 3, 0, 3. En el lado derecho, A por 0 más 1, 1, y por menos 3, menos 3A, menos 3A. Y esto, 0, 0, fuera. ¿Verdad? Que A es menos 1. Va a obtener B. ¿Qué hizo para obtener B? Le asignó menos 1. Menos 5 más 3, igual. 1 y menos 1 se cancelan. 1 y menos 1 se cancelan, ¿verdad? Que obtiene B por menos 1 menos 4. Y obtiene entonces 5 menos 3 menos 2 sobre 4. Y obtiene B igual a menos 1 medio. Y de igual manera borro allá para hacer el resto. Borro aquí para hacer el valor de C. Le asignó 3. Entonces 5 por 3, 15 más 3, 18. Tiene 18. Igual. 3 menos 3 3 menos 3 se cancela. C por 3 y 3 y 1, 4. 3, 4, 18 sobre 3, 6. 6 sobre 4 igual a C y eso es 3 medios, que es lo que obtuvo el compañero. Una vez hecho eso, el problema está resuelto. A vale menos 1, entonces reemplaza aquí, borra. A vale menos 1, borra B. B vale menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio. Y C que vale 3 medios. Borra C y C vale 3 medios. 3 medios más. Después A, después B, después C. Y la integral, el problema es esta, la integral de esta función. No le dé miedo escribir la igualdad así. Es igual a la suma de estas tres integrales, todas están hechas, ¿no? Menos logaritmo valor absoluto de x, menos 1 medio logaritmo valor absoluto de x más 1, más 3 medios logaritmo valor absoluto de x menos 3, más la constante. El problema de integración no lo hay, ¿no? Problemas de integración no tenemos, problemas de integración. Ahora haga este problema. La integral de 3x2 menos 8x más 13. Hágalo. Integral de 3x2 menos 8x más 13 dividido sobre x más 3, ya se lo han factorizado, x menos 1 al cubo de x. Lo primero que hacemos es olvidarnos de la integral, que es lo último que haremos, ¿no? Lo último que nosotros vamos a realizar, la integral. Y el grado del denominador esto es a la 2, no a la 3 sino a la 2. A la 3 también se puede hacer, es más largo. A la 2 elevado a la 2
Entonces, esto es de grado 2, grado 3 y grado 2, función racional propia. Función racional propia. Y esto lo descompone como a sobre x más 3 más b x menos 1, es que ha repetido el factor x menos 1 dos veces, más c, x menos 1 al cuadrado, reduce a común denominador, encuentra las constantes a, b y c, y me cuenta que le dan a, b y c, me cuenta que le dan esas constantes, que le da a, que le da b y que le da c, dice el mismo procedimiento. Esto es x más 3, ¿sí? Calcule las constantes. Una vez calculadas las constantes, las integrales no tienen ningún problema. Todo lo que hay que hacer es, curiosamente, ponernos a calcular esas constantes, nada más. Fíjense que solamente hay dos factores que se cancelan. Uno que se cancela en menos 3 y otro que se cancela en 1 y se acabaron. Por lo tanto, cuando calcule dos de las constantes, la tercera constante la calcula mirando, esa constante es coeficiente de qué, de x3, de x2, de lo que sea. Y en el lado izquierdo los coeficientes de x a la tanto debe ser igual a los coeficientes de x a la tanto en el lado derecho. Y con eso va a calcular la respectiva constante que le hace falta. La respectiva constante que le hace falta.
¿Qué dio A? Redujo como un denominador. Voy a borrar esto aquí. Redujo como un aquí. 3x2, 3x2 menos 8x más 13 igual a A que multiplica a x menos 1 más x menos 1 al cuadrado. Poner el factor denominador por este. Más b que multiplica a x más 3 por x menos 1. Más c que multiplica por x más 3. Le asigna a x el valor de menos 3. Esto se va a cancelar. Esto va a cancelar y puede calcular a 3 por 3, 9 por 3, 27 menos más 24 más 13 igual a A que multiplica a menos 3 menos 1 más 4 al cuadrado 16. Y aquí tiene menos, esto es más 24, esto es menos 3 más 24, 10, 14, va 1, 2, 4, 64, igual a 16 por A, 16 por 4, 64, de manera que A es igual a 4. Resuelto el problema para A. Borramos aquí y ponemos A igual a 4. Hemos resuelto el problema para A. Le asignamos a X el otro valor, 1. Si X vale 1, esto se cancela y calculamos C. 3 por 1 al cuadrado, 3 menos 8 más 13 igual a 1 menos 1 fuera, B por 1 menos 1 fuera, y C que multiplica a 1 más 3, 4. Tenemos 8 a 13, 5 y 3, 8 igual a C por 4, que C es igual a 2. C igual a 2. Anotado por acá. Lo borramos acá. Y escribimos C igual a 2. Nos falta calcular B. Pero se acabaron los coeficientes que se anulan. Entonces, ¿qué hacemos? B es coeficiente por X coeficiente de X2. Entonces voy con coeficientes de X2. En el lado izquierdo, 3 es coeficiente de X2. En el lado derecho, A es coeficiente de X2. A es coeficiente de A vale 4. A es coeficiente de X2. Y demás. Y B es coeficiente de X2 más B. De manera que 3 menos 4 menos 1 es igual a B. B igual a menos 1. Está resuelto el problema. B igual a menos 1. Vamos acá. Menos 1. Integral de este problema es la suma de estas integrales. 4 logaritmo de valor absoluto de x más 3 menos logaritmo de valor absoluto de x menos 1 menos 2 que multiplica a 1 sobre x menos 1 más la constante c. Es la integral de x sobre x menos 1 para, pues lo escribo, la pienso como x menos 1 a la menos 2 de x. Y eso es x menos 1 a la menos 1 sobre menos 1 sobre menos 1. X a la menos 1 sobre menos 1, por lo tanto aquí, por eso va el signo menos acá, y todo eso está multiplicado por 2, y esto es igual a x menos 1 a la menos 1 sobre menos 1, que es menos 1 sobre x menos 1, no sé, así lo hemos escrito, menos 1 sobre x menos 1, y todo está multiplicado menos y está multiplicado por 2. La integral está multiplicada por 2 y queda resuelto así nuestro problema. El siguiente paso que vamos a dar en la próxima clase es estudiar cuando aparecen en la factorización del denominador factores cuadráticos irreducibles distintos y repetidos.
Las dos situaciones semejantes a las que hemos presentado ahora, raíces reales distintas o raíces reales repetidas. Allí van a aparecer integrales de este estilo. 2x sobre x, no 2x, x, x sobre x2 más bx más c elevado a la n de x, y que nos va a conducir también a integrales de la forma de x sobre x2 más bx más c a la n, donde b2 menos 4c es menor que 0, ya que este es un factor cuadrático irreducible y este es un factor cuadrático irreducible. ¿Cómo hacer una integral de este estilo? De x sobre x2 más bx más c elevado a la n. N es un entero positivo. Pues simplemente la derivada de la función del denominador es 2x. Entonces voy a multiplicar 2x dividido por 2 y más b menos b, que me parezca la derivada x2 más bx más c a la n. Recuerda que esto es menor que 0, por lo tanto esto no se puede factorizar. Y entonces yo estoy buscando la derivada de la función interna, entonces me queda un medio de 2x más b sobre x2 más bx más c a la n menos b medios de la integral de dx sobre x2 más bx más c a la n, una integral de este estilo. La primera integral pues está hecha, ¿no? Eso es un medio de x2 más bx más c a la menos n más 1 sobre menos n más 1 si n, bueno, a escribirlo aparte. Aquí es un procedimiento, lo que estamos diciendo es cómo vamos a proceder a calcular esas integrales. La integral de 2x sobre más b sobre x2 más bx más c a la n de x va a calcular así: x2 más bx más c a la menos n más 1 sobre menos n más 1 es una constante c si n distinto de 1 y logaritmo valor absoluto de x2 más bx más c más una constante c si n vale 1. Es la manera de hacer esta integral. Ahora vamos a preocuparnos cómo atacaremos esta otra integral. La integral de x sobre b2 x2 más bx más c a la n, donde b2 menos 4c es menor que 0. Entonces vamos a completar cuadrados aquí. x2 más bx más c, vamos a escribir como x2 más 2 por b medios de x más b2 sobre 4 menos b2 sobre 4 más c, pero c lo voy a escribir como 4c sobre 4. Y esto es igual, esto es un cuadrado perfecto, me queda x más b medios al cuadrado más 4c menos b2 sobre 4. 4c menos b2, si b2 aquí tiene, es menor que 0, pues 4c menos b2 es mayor que 0, me da que todo esto es mayor que 0. 4c menos b2 sobre 4 es mayor que 0. Entonces voy a llamar alfa a la raíz de 4c menos b2 sobre 4. De manera que esto lo puedo escribir como x más b medios al cuadrado más alfa al cuadrado. Escribo eso alfa para no arrastrar este radical, que en un caso concreto, pues eso será un número, ¿verdad? Que aquí va, en vez de alfa al cuadrado va a haber 4, va a haber 9, etc. De manera que esta integral se puede descomponer como dx sobre x más b medios al cuadrado más alfa al cuadrado, todo esto a la n. Ahora, podemos hacer en esa integral, hacer t igual a x más b medios. dt de x, para que nos va a quedar la integral de dt sobre t2 más alfa 2 a la n. ¿Cómo hacer la integral de dt sobre t2 más alfa 2 a la n? Es, si n vale 1, la integral de dt sobre t2 más alfa 2 es 1 sobre alfa, arco tangente de t sobre alfa más c. Recuerde que t es x más alfa. T es x más alfa y regresa pues a la variable original. Si n es mayor que 1,
entero positivo, ¿no? N entero positivo, pues simplemente puede hacer sustitución trigonométrica, trigonométrica, ¿Cómo? Pues por aquí tiene T, el ángulo teta, por aquí tiene T, por aquí tiene alfa y por aquí tiene raíz de T2 más alfa 2. Hace, eh, hace el cambio de variable, hace el cambio de variable. T es igual a alfa por tangente teta de T es alfa secante cuadrado de teta de teta. Y el radical, raíz de T2, es alfa 2 sobre A, sobre alfa es secante, más que esto es A por secante de teta. Esto es secante cuadrado de teta. Con esto, pues, ataca el problema dependiendo del valor de n, ataca el respectivo problema, ¿no? Ataca el respectivo problema. Tenga en cuenta que en ese caso, x2 más alfa 2, como raíz de x2 más alfa 2 al cuadrado. Y si todo esto lo va a elevar a la n, pues esto a la 2n, ¿no? Lo va a elevar a la 2n. La otra forma de atacar el problema es mediante una fórmula de reducción que aparece en los libros, aparece en los manuales. Voy a dar una fórmula de reducción para la integral de dt sobre t2 más alfa 2 a la n igual. Ahí se hace, sí, eso se integra haciendo integración por partes, pero no es directo, hay que acomodarlo. Se hace integración por partes, se hace integración por partes y se llega al siguiente resultado, que es el que aparece en los manuales. Y una vez se utiliza, si eso es muy grande, ¿no? Entonces, también es raro que eso aparezca así tan grande como dice. Esa integral es igual. Vamos a tenerla anotada, pero no se preocupe porque después yo le voy a mandar si el 2 alfa 2 por n menos 1 de t sobre t2 más alfa 2, t2 más alfa 2 a la n menos 1, todo eso, más 2n menos 3 sobre 2 alfa 2, n menos 1, de la integral de dt sobre t2 más alfa 2, t2 más alfa 2, a la n menos 1. Esta es una fórmula iterativa. Eso para n mayor o igual que 2. Para n mayor o igual que 2 puedo utilizar esa fórmula iterativa. Observen que aquí le va, si tenía por ejemplo a la 4, aquí le va a integrar a la 2, vuelve y aplica la misma fórmula, le quedará a la 3, cuando integra a la 3 luego le va a aparecer a la 2, a la 2 luego le va a aparecer a la 1, repite el uso de esta fórmula iterativa o programa para que una máquina haga la respectiva integral. Ese es el mecanismo a seguir cuando aparecen integrales, como hemos dicho, de estas dos clases. Aquí en el último tipo de integral, en la última integral, pues podríamos hacer sustitución trigonométrica o utilizar directamente esto. La sustitución trigonométrica nos conduce al mismo resultado. Y eso cuando tenemos integrales de las dos formas que hemos presentado. De las dos formas que hemos presentado integrales de este estilo o integrales de este estilo. Y con n entero positivo, ¿no? N entero positivo, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y B2 menos 4C, que factor cuadrático irreducible. Importante que sea un factor cuadrático irreducible. Para hacer la integral. La separamos en dos. Una, pues colocando, acomodando la derivada de la función interna para poder hacer la integral con este resultado que tenemos aquí. Y la otra, pues, nos conduce a una integral de esta forma. Completamos cuadrado en el denominador.
Este alfa, pues aquí aparece, para no tener que arrastrar eso, no he escrito alfa. En la práctica, ese alfa es un número, esto no le va a aparecer, va a tener que copiar eso. Y una vez hecho eso, pues llegado acá, pues simplemente si n vale 1, pues está resuelto, porque eso es arco tangente, ¿no? Es arco tangente, pero si n es mayor que 1, utiliza sustitución trigonométrica, si no tienes esto a la mano, o si tienes esto a la mano, utiliza exactamente esa fórmula de reducción, o le alimenta, la tercera opción es le alimenta la integral a una máquina computacional que maneja esta fórmula y le escupe el resultado, le bota el resultado, le vomita el resultado, le escribe el resultado. Esa es la manera clásica pues, de resolver ese tipo de problemas. Todos los problemas que estamos haciendo acá son, insisto en eso, son problemas de libro. Problemas de libro. En la práctica, pues es raro que, ya le digo, son problemas de libro que son ajustados para que A le dé un número entero, o B le dé otro número entero, o por lo mucho una fracción, medio, un tercio. En el mundo de la práctica, se resuelven algunos problemas de ecuaciones diferenciales y aparecen integrales de este estilo. Entonces, es posible que no aparezcan números tan enteros tan bonitos, ¿no? No puede aparecer 0, 8, 3, 2, 4 por x a la 2 en el denominador más 1.253x menos 0, 0, 82, etcétera, 1, 2, 3, 4, 4, todo esto sobre otra fracción acá, x más tal. Aparece integrar eso. Allí pues, los cálculos no son tan agradables porque aparecen muchos decimales. En ese caso, pues uno utiliza una máquina y la máquina utiliza aritmética racional para no hacer errores. Aritmética racional. Esto lo convierte en una fracción, esto lo convierte en una fracción, Digo que en el mundo de la práctica, digo que por eso que los problemas que usted hace o que le proponen en el libro son problemas de libro, son problemas para que a usted, se ha mirado los problemas, las constantes nos dio un medio, nos dio 4, nos dio 3 medios, etcétera. Pero oiga, a veces una de esas constantes puede dar 0 o 2.043, etcétera. 43, 4. Entonces, eso ya, el trabajo de eso pues resulta un poco más engorroso, ¿no? Digo que el mundo de la práctica es así. En el 7.5 del texto de Purcell aparecen problemas de ese estilo, y en el texto de sí, voy a mirar en donde también aparece el problema, creo que es 7, que los textos se copian y no es lo mismo. Ya uno más adelante. Fracciones parciales en 7.6, texto de decir en 7.6. Es Purcell, esto se llama fracciones simples o parciales, otros lo llaman moleculares, fracciones moleculares, para no utilizar la misma palabra del otro, moleculares. Purcell, numeral 7.5, novena edición. Cálculo de Sil, numeral 7.6, cuarta edición. Algunos problemas relacionados con esto. Algunos problemas relacionados con esto. Y aparecen pues, problemas, ejemplos resueltos, problemas en el numeral, sí, ejercicio 7.6, aparece una tanda de problemas. Vamos a dejar aquí. Nos vemos tenemos clase el jueves. Vemos el jueves. A ver, voy a hacer un anuncio. Si el loro me deja hablar.
El próximo previo lo vamos a hacer ya muy cerca, solamente los temas que vamos a tocar. Área, una aplicación de la integral, área, desplazamiento y distancia recorrida por una partícula y volúmenes de algún sólido, volumen de un sólido. Lo vas a tener que hacer, sea por cortezas o sea por cascarones, alguno de los métodos. Este previo no va a tener trabajo, porque el trabajo es el previo. Entonces simplemente voy a mandar un trabajo de 5 problemas. Un problema seguramente será de área, otro problema será de distancia recorrida y desplazamiento, y quedarán 3 problemas para hablar de volúmenes de sólidos. Volúmenes de sólidos. Este previo lo van a presentar, es el trabajo que va a presentar el grupo. Esa es la nota del previo. Trabajo que va a presentar el grupo. Los 5 problemas, los mismos grupos que habían trabajado anteriormente hacen los problemas, se califican, es la nota del previo. O sea, que no toca hacer un trabajo aparte. El trabajo y el previo van integrados en un solo factor. Y ese trabajo, a ver, ya el tema lo hemos presentado hace rato. Este viernes puedo enviar el tema y prácticamente pues el siguiente viernes deben estar entregándolo. Les doy 8 días para que lo hagan. Oiga, tienen tiempo suficiente, ¿no? No es que los estemos acosando con tiempo. De manera que si usted trabaja bien, si el grupo trabaja bien y se pone pilas, aquellos que venían como un poco desorganizados por diversos factores, puedan organizar su curso. Y verá, así va a ser el previo. Entonces, problemas sobre fracciones simples, Cursel numeral 7.5, novena edición, y el CIR numeral 7.6, cuarta edición. Nos vemos el próximo jueves. Muy buen día, que estén bien y hacer un par de problemas. ¿Listo? Chao, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias.